Les saludamos en el amor del Señor desde aquí de Bolivia, para honra y gloria del Señor, para todos los que están en sintonía de Radio Cristo Vive. Vamos a comenzar esta mañana compartiendo palabra del Señor una vez más, ya que ese es el propósito de cada mañana, que todos nos levantemos y que escuchemos algo que nos pueda hacer reflexionar en nuestro diario vivir. Vamos a leer en el libro de Jueces capítulo 2, verso 8 al 10, y dice la palabra del Señor: y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía a Dios, ni sabía lo que había hecho por Israel. Amén. Qué triste comienzo en Canaán. Había que consolidar y extender la conquista, y la generación que le seguía a Josué no había visto las obras poderosas que Dios había hecho por su pueblo, y tampoco lo buscaron para conocerlo. Por eso Jueces está hablando sobre una generación que no conocía a Dios después que murió Josué, hijo de Nun. Fundamentalmente, el propósito de incluir relatos como estos en la Biblia es dejarnos saber lo que sucede cuando no sembramos la semilla en la siguiente generación que viene tras de nosotros, que esto incluye a nuestros hijos. Cuando no les inculcamos la palabra de Dios, cuando no los motivamos a tener una relación viva con el Señor y no les damos ejemplo, ni los acompañamos a dar sus primeros pasos hacia Dios, sino que al contrario, los hundimos más en el desconocimiento de la palabra del Señor. Es sorprendente que solo una generación después de que la nación de Israel recibió milagrosamente su próspera tierra prometida, y la siguiente generación se perdió espiritualmente. Lo que hemos leído en Jueces, nadie conocía ni había visto las obras que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y se describe de esta manera: se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales en lugar de seguir al Señor y su palabra. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Eso lo puede usted leer en Jueces 17:6. ¿Cómo pudo haber sucedido esto después de tantas bendiciones y milagros? La respuesta es que la generación anterior, y los hombres en particular, fallaron espiritualmente a esta generación que le precedía. Su historia iba a cambiar la vida y debía ser inculcada en sus jóvenes. Dios les dijo: solamente guárdate y guarda diligentemente tu alma, no sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que se aparten de tu corazón durante todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En Deuteronomio 4:9. Ellos debieron haber dado una prioridad absoluta a los asuntos espirituales, enseñando a sus hijos la palabra de Dios, incluyendo su historia espiritual. Cuando se sentaban en sus casas con sus familias, caminaban o trabajaban juntos, se retiraban a pasar la noche o se levantaban por el día, debían enseñarles diligentemente, porque eso Dios les había inculcado, que les enseñaran la generación que venía atrás de ellos, para que no se olvidaran quién era Dios. Las palabras del Señor en el libro de Deuteronomio 6, del 7 al 9. Dios les dice, les manda, les ordena. Desafortunadamente, Israel se volvió espiritualmente perezoso y negligente en estas responsabilidades espirituales. Y el resultado fue que una generación entera se perdió espiritualmente y se sumió en la destrucción eterna. No tenía que ser de esta manera. Los que conocemos al Señor debemos despertar nuestras responsabilidades espirituales para educar a nuestros hijos y nietos en la palabra del Señor, sin excusas. Los hombres necesitamos levantarnos y hacer que esto sea nuestra principal prioridad. Nosotros tenemos que ver, para los que tenemos hijos, cómo nuestros hijos están creciendo, qué les estamos nosotros enseñando a ellos acerca de Dios, de su
sus enseñanzas. Nuestro mundo está desenfrenándose a pasos agigantados. Los agentes educativos que en otro tiempo compartían la responsabilidad junto con la familia de enseñar y reforzar los valores éticos y morales, hoy en su gran mayoría son los promotores de un nuevo concepto de libertad y tolerancia que va directamente en contra de todo principio establecido por Dios. Incluso los padres se ven amenazados cuando intentan hacer prevalecer los valores cristianos que enseñan a sus hijos. No hace falta ser un profeta para decir que la próxima generación tendrá que luchar intensamente para mantenerse firme en la fe. Por eso nosotros ahora tenemos que comenzar a darle prioridad a nuestros hijos y ver cómo están ellos. Porque muchos hijos rebeldes que ahora ya son rebeldes, es que sus padres a lo mejor nunca les inculcaron este camino, no los trataron de introducir en el camino del Señor. En cierta manera no los presionaron. Yo sé que hay gente que es ahora tolerante, que dice no es nada a la fuerza, que a los hijos no se les tiene que obligar. Cuando están bajo nuestro cargo, cuando son menores de edad, sí podemos presionar para que ellos, aún llorando, aún enojados, llevarlos a la iglesia, hacerles que aprendan a orar. A la hora de la comida, cuando nos vamos a dormir, orar con ellos. Aprenden, ellos ven, ellos imitan lo que nosotros los adultos hacemos. Pero si nosotros no somos el ejemplo, porque no vamos a enseñar con palabras nada más, tiene que ser con hechos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la generación, y en esa generación está la de nuestros hijos, tenemos que ver de qué manera. No podemos ser como Israel, que se volvió espiritualmente perezoso y negligente en esta responsabilidad con sus hijos. Debieron enseñarles para que esta generación, después de la muerte de Josué, tenía que continuar las enseñanzas de las Escrituras. No tenían que perderse, pero el pueblo se perdió porque no hubo quien instruyera de una manera correcta después de la generación de Josué. Y nosotros estamos pasando la misma circunstancia. La misma circunstancia, ¿por qué? Porque estamos siendo igual que Israel, negligentes y perezosos, y no estamos tomando en serio ese mandato cuando dijo: y le enseñarás a tus hijos y escribirás en las puertas de tu casa la palabra de Dios, para que nunca nadie olvide quién era Dios y quién es Dios. Y nosotros tenemos esta gran tarea como padres también, inculcarles. El mundo se está perdiendo por falta de conocimiento, por falta de instrucciones de aquellos que conocemos. La nueva generación no podemos no podemos ser tan tolerantes como el mundo nos quiera hacer ver, que hay que tener tolerancia, que hay que dejar que los jóvenes hagan lo que quieran. Es vida de ellos, y por eso vivimos en un mundo en el que estamos. No sé en qué país vivirán ustedes, pero en el país hay países en donde los niños desde muy temprana edad son libres para hacer de su vida sexual lo que quieran. Y eso no podemos permitir nosotros, los hijos de Dios. Eso no es tolerancia, eso es perversión. Entonces, ¿qué anhelamos para nuestros hijos hoy? ¿Qué anhela usted que tiene hijos para el futuro de sus hijos? No solo estén pensando en cosas materiales, que estudie una carrera, que haga esto, que se prepare para esto, que aprenda un idioma. Todo eso es importante y es necesario para la vida de tus hijos, pero no es lo más importante. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que instruyera a sus hijos, no les estaba hablando de una carrera universitaria, tampoco les estaba hablando de una herencia económica que les tenía que dejar. Dios les estaba hablando de la herencia más importante, que es el conocimiento de su palabra y de su existencia. ¿Qué valores le estamos transmitiendo a la próxima generación? Y estoy hablando de tus hijos. ¿Qué valores le estamos transmitiendo a la próxima generación? Tenemos claro que si ellos no son capaces de conocer al Señor, estarán perdidos como lo estuvo Israel, esa generación que no conocían a Dios, no sabían lo que Dios había hecho. Y esa es la tarea que tenemos nosotros, transmitirle todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por Él y por nosotros y por los que ya murieron.
Nuestros niños, adolescentes y jóvenes necesitan experimentar a Dios. Experimentar, escucharon hermanos, experimentar a Dios. Tener una experiencia y una conexión con Dios, nuestros jóvenes y adolescentes y niños. No alcanza con relatarles historias bíblicas. Eso es importante porque los pequeños niños, 3, 4, ellos se les puede enseñar con historias bíblicas y que pueden imaginarse las historias cuando les contamos. Pero un adolescente, un joven que está en una etapa próxima a ser adulto, ya no basta solo con historias bíblicas, tenemos que mostrarle con hechos en todos los sentidos y que ellos mismos experimenten a Dios. Deben probar en sus propias vidas el poder de Dios. Si ellos no lo ven primero en nosotros, nunca lo anhelarán. Si ellos no ven en nosotros como hijos de Dios, que tenemos una relación con Dios, una experiencia, y no solo que lo hablamos, sino que lo vivimos. Ellos ven nuestras acciones, nuestros hechos, nunca lo anhelarán. Hay jóvenes que se han perdido por causa de los adultos, por causa de nosotros los padres, que no les dimos el mejor ejemplo, que no fuimos la mejor muestra de quién era Dios, y por eso nunca lo anhelaron y se perdieron y se fueron al mundo. Debemos volver al tiempo de oración en familia. La lectura de la Biblia debe formar parte de las actividades diarias y tener conversaciones espirituales que nos motiven a crecer. Deberían ser algo normal en nuestro diario vivir, en nuestra mesa, cuando estamos en la hora de la comida, hablar de algo que les llegue al corazón. ¿Observan las palabras que Pablo le habló a Timoteo? Observemos las palabras, esas mismas palabras, como si nosotros se las estuviéramos transmitiendo o conversando con nuestro hijo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso le dijo Pablo a Timoteo siendo un joven. Pablo lo veía como su hijo espiritualmente hablando y le enseñaba. Por eso le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Palabras muy confortantes para los jóvenes de ahora. No solo podemos tirarles plata, anda, comprate cualquier cosa. El dinero nunca va a ser lo que hace la palabra de Dios en el corazón de nuestros jóvenes, adolescentes y hijos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. En 1 Timoteo 4:12, eso le enseñó el apóstol Pablo al joven Timoteo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con nuestros jóvenes y nuestros hijos? Es hora, hermanos, de levantarnos y hacer la parte que nos toca. No importa si todavía no eres padre o madre, pero puedes prepararte para los próximos años o animar a otros que están a tu alrededor, que pueden ser tus sobrinos, que pueden ser hijos de tus familiares, pero que están en una etapa de crecimiento y necesitan conocer a Dios y que ya lo son para que actúen con responsabilidad cristiana. Nosotros tenemos esa tarea de inculcarles para que nuestra generación no sea como la de Israel, que se vayan detrás de dioses, baales, como dice la Escritura, que esa generación se perdió totalmente. Por eso, en lugar de seguir al Señor y su palabra, cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Y estamos viendo ahora, hay generación que ya está en esa situación. Ustedes lo pueden ver a través del famoso programa que tiene el mundo acerca de la homosexualidad y todo ese asunto de la LGTB. Ya están viviendo como les da la gana, como les parece. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Había un pastor que daba un testimonio que lamentó haber estado tan ocupado con su carrera que no compartió su fe con sus hijos. Ese testimonio de ese pastor cuenta que
que él se lamentó, pero era demasiado tarde. El resultado fue que uno de sus hijos se sumergió en un estilo de vida de ateísmo, drogadicción, inmoralidad y otros comportamientos destructivos. Y esto, hermanos, vemos que sucede con muchos cristianos, pastores, predicadores, que se ocupan de tanto de otras cosas, que olvidan a su familia, olvidan, y sus hijos quedan a la deriva. Hay hogares destruidos, padres que abandonan a sus esposas para irse con otros, siendo predicadores y conocedores. Están abandonando en masa la asistencia a las iglesias. Y nosotros no podemos permitir que pase eso con nuestra familia cristiana, con nuestros hijos. Porque entonces, hermanos, ¿a dónde está la obediencia a la palabra del Señor? Nosotros tenemos que saber y continuar. Nunca olvidemos que lo que sembramos es eso, lo que vamos a cosechar. No dejemos de sembrar, pues a su tiempo, si no nos cansamos, dice Gálatas 6:9, segaremos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que continuar y tenemos que ser diferentes al pueblo de Israel. No vivir en esta, dejando que nuestra generación se pierda de una manera tan triste. Porque después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Pero una vez que Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín. Ahí lo enterraron y lo sepultaron. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra. Entonces, hermanos, no permitamos que esto vuelva a suceder. No permitamos que la generación que viene tras de nosotros no conozcan al Señor, sino al contrario, que conozcan el verdadero Dios, quien ha dado vida al mundo y ha dado una oportunidad para que todos los que creamos tengamos vida eterna en Jesucristo. Así que, hermanos, busquemos a Dios por sobre todas las cosas y enseñemos a nuestros hijos, a nuestra generación, que Cristo pronto viene y que debemos prepararnos y que debemos mostrarles el camino con nuestro propio ejemplo. Bueno, hermanos, hasta aquí termina nuestra devoción, nuestra lección de este día.